Buenos días, amigos. Vamos a trabajar en este día con eh, el tema que tiene que ver con cómo son los sistemas de mi cuerpo y cómo son los ecosistemas de mi entorno. Entonces, en este día vamos a cumplir con un objetivo de aprendizaje que tiene que ver con explicar las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos, ¿no? Acompañado a esto, hay una serie de objetivos de aprendizaje que los iremos trabajando en la medida que avanzamos. Sí, ahora estamos en la sección lo que voy a aprender. En este caso vamos a aprender eh, y veremos el cuerpo humano y sus reacciones. Aprenderemos cómo y por qué nos movemos, cómo sentimos y en fin, cómo funcionamos. Entonces, tenemos una primera parte de la actividad que tiene que ver con leer y analizar la situación y responder las preguntas en tu cuaderno, ¿no? Entonces, para este caso, vamos a leer este, este párrafo que dice, un día mi hermanita menor y yo íbamos hacia la escuela jugando y corriendo como siempre lo hacemos. Cuando pasamos por la finca de don Pedro, salió su perro y nos asustaba mucho. Nuestro corazón latía muy rápido, las manos nos sudaban y mi reacción inmediata fue correr. Mi hermanita, en cambio, se quedó quieta y empezó a llorar. Entonces, tú debes de, en este caso, escoger eh, la respuesta, la opción correcta entre esta pregunta. ¿Por qué crees que mi hermanita y yo reaccionamos de forma diferentes? Entonces, eh, tú debes escoger unas de estas respuestas. Tú te puedes escoger y decir, nuestros cuerpos son diferentes porque ella es más pequeña que yo. O podrías escoger, a pesar de que la situación fue la misma, nuestro cuerpo procesa la información de manera distinta y se da una respuesta diferente también. Tenemos en este caso otra respuesta que podría escoger y que tenemos diferentes formas de pensar. O si tú piensas que tienes una otra respuesta a esta pregunta, pues entonces tú dirás y explicas qué dirías en este caso. Pues eso queda en tu forma de responder, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿por qué crees que reaccionamos de esa manera? Latidos, latidos rápidos del corazón, sudoración en las manos, carrera y llanto. Entonces, eh, tú debes escoger una de estas. Puedes decir, nuestro cuerpo toma la información de fuera y responde a ella. Porque copiamos las reacciones de otras personas. El miedo hace que nuestro cuerpo se desequilibre o si no, tú decides escoger qué respuestas darías a estas preguntas, ¿no? Entonces, es tu decisión. Bien, ahora sí pasamos a la sección de lo que estoy aprendiendo, ¿sí?
Entonces, en esta sección de lo que estoy aprendiendo, vamos a explicar eh, con mayor detalle eh, todo lo que tú debes aprender, ¿no? Inicialmente, eh, en la guía dice que, pues, lee y analiza el siguiente texto, ¿no? Lee y analiza. Recuerda que leer no simplemente es mirar el texto. Leer es comprender detenidamente lo que nos dice el texto. Entonces, eh, en primer lugar, tenemos nuestra reacción frente al miedo. Entonces, dice así, nuestro sistema nervioso tiene una función de alarma y control de las funciones corporales. Un ejemplo de alarma puede ser un aumento en la presión arterial. Cuando experimentamos el miedo, también se puede intensificar el metabolismo, aumentar la cantidad pues, de azúcar en la sangre, produciendo un incremento de nuestra actividad cerebral. El aumento de la actividad del cerebro va acompañado de la liberación de hormonas estimulantes como la adrenalina, que hacen que estemos más alerta en la situación de peligro y se estimule la circulación sanguínea en los músculos por medio de una palpitación más rápida del corazón, para que tengan la posibilidad de funcionar rápidamente en caso de que necesitemos huir. Como ejemplo de control, se puede mencionar lo que ocurre mientras dormimos. El corazón recibe la orden de palpitar más lentamente, lo que hace que disminuya la actividad de todos los órganos del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico se separa y todas las funciones corporales se preparan para huir o pelear, dependiendo del tipo de situación en la que nos encontremos. Estas reacciones las hemos adquirido a través de la evolución y son muy adecuadas para sobrevivir. Nuestro organismo está diseñado para saber exactamente dónde está el peligro y qué debe hacer para mantener la vida. Cuando estamos en peligro, nuestros sentidos se agilizan, los ojos se abren más y las pupilas se dilatan para tener la mayor cantidad de información posible que nos permita actuar de manera más rápida y efectiva. Es muy importante que todo esto suceda en forma automática y no tengamos que pensar y luego dar una serie de órdenes a nuestro cerebro para activar las reacciones ante los estímulos externos. Nuestra tarea solamente es decir la mejor alternativa ante el peligro de acuerdo con todas las reacciones que nos ha dado nuestro organismo. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Debemos, con base en esa lectura, pues debes de primero, pues, revisar tus explicaciones hechas en la actividad anterior eh, y complementarlas con la información del texto que acabas de leer. También debes de dibujar la situación de la actividad anterior y relaciona los sistemas involucrados en ella. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos allí nuestra relación frente al miedo pues con base en el texto habla de que lo que está influyendo en ese sentimiento que comenzamos a sentir, que es el miedo, es el sistema nervioso, ¿no? Y además,
Acompañado con ese sistema nervioso, también están otros sistemas eh, que se activan en este caso. En este caso podemos observar que también interactúan en este sentimiento del miedo otros sistemas como el sistema circulatorio. Como podemos observar aquí en esta imagen, vemos todo nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro, en este caso, nuestro cerebro y todas esas conexiones nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo para que a partir desde nuestro cerebro le demos esa orden a nuestro cuerpo. Entonces, pero cómo nosotros nos conectamos a través de todos esos pequeños supuestos cablecitos que están recorriendo todo nuestro cuerpo y contienen unas células que comúnmente conocemos como neurona. Entonces, además de ese sistema circulatorio que actúa en esta lectura, también podemos ver que está interactuando otros sistemas de gran importancia para nuestra forma de vida, para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Y ese es el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico está constituido por una gran cantidad de células que interactúan entre sí para protegernos de una gran cantidad de microorganismos que pueden ingresar a nuestro cuerpo y nos pueden destruir y nos pueden generar una gran cantidad de enfermedades, como son, en este caso, el virus que está creando la pandemia, ¿no? Ese virus que nos, pues, nos está permitiendo en este sentido o está evitando que nosotros podamos interactuar entre las personas y que tengamos que seguir unos protocolos de bioseguridad, ¿no? Para que nos tengamos que proteger. Entonces, en el sistema circulatorio vemos cada uno de nuestros órganos, como el corazón. eh, También tenemos que cuando el sistema circulatorio actúa, entonces influye sobre otros sistemas, como en el caso de nuestros músculos, ¿no? El sistema musculatorio. Y dice que se estimule la circulación sanguínea en los músculos, ¿no? Entonces nuestros músculos van a actuar con la orden que se ha dado en el cerebro y con ese sentir de ese temor, de ese miedo que vamos a tener frente a estas, algunos efectos que con base en la lectura nosotros pudimos haber respondido alguna eh, idea, ¿no? Ante un peligro. Entonces, exactamente dónde está el peligro y qué hacer, qué debe hacer para mantener la vida. Entonces, esa es una respuesta que nosotros tenemos frente a la sobrevivencia. Eh, Eso lo tenemos y lo tienen todos los organismos de nuestro cuerpo. Todos tenemos esa forma de sobrevivencia. Así que, jóvenes, para profundizar un poco más sobre estos sistemas que hemos hablado, vamos a introducirnos un poco hacia cada uno de estos sistemas. Bien, vemos aquí que nuestro sistema nervioso se encuentra constituido por el cerebro, ya lo habíamos mencionado antes, el tronco cerebral, la médula espinal, los nervios de tipo torácico, los nervios de tipo cervicales, ¿sí?
los nervios radiales, los nervios cubital, ¿sí? Nervios femoral, eh, nervios sacros, los nervios lumbares en la parte lumbar, eh, importante porque a veces nos generan dolor en la parte lumbar. Ese dolor es generado, lo sentimos porque estos nervios comienzan a ser afectados. Los nervios ciáticos, el nervio ciático es de gran importancia, a veces nos genera algún contacto, algún músculo que está afectado y esté tocando este nervio, nos va a generar cierto dolor, el nervio tibial y el nervio plantar medio. Entonces, estos nervios, cada uno de estos nervios, eh, los médicos deben de tener conocimiento eh, en relación con este sistema nervioso. Pero nos preguntamos, ¿qué es el sistema nervioso? Pues nos dice aquí que el sistema nervioso es un conjunto de células, ¿no? Es un conjunto de células, pero no son cualquier células, son células especializadas, son células especializadas. ¿Pero especializadas en qué? Pues especializadas en la conducción de señales eléctricas. De ahí que nos tenemos que preguntar cómo se realiza esas señales eléctricas, ¿sí? Eh, pues quizás sean a través de sinapsis, ¿no? Eh, entre las neuronas. Entonces, ¿por qué? Porque está formado por este sistema nervioso por unas neuronas, ¿sí? Estas son nuestras neuronas y unas células de tipo gliales, ¿no? Las células de tipo gliales o neurogliales. Entonces, como bien nos dice aquí, eh, estas neuronas, estas células son muy especializadas y se conectan mediante filamentos que son las dendritas y los axones. Entonces, estas células que se encuentran en nuestro cerebro debemos de cuidarlas porque estas células no se vuelven a regenerar cuando ya se desarrollaron, ¿no? Si las perdemos, en medida que estas células las vamos perdiendo, nuestra capacidad intelectual va disminuyendo, así que es muy importante que nosotros pues comprendamos de que estas células hay que cuidarlas, ¿no? Con unos buenos hábitos. A cierta edad no se puede tomar ningún tipo de licor y debemos de tener muy en cuenta de nuestra dieta alimenticia diaria, ¿no? Entonces, las conexiones nerviosas se dan a través de sinapsis eh, mediante las conexiones nerviosas que tienen que ver con las dendritas y los axones. Entonces, una célula es un, es, tiene sus principales componentes, es el principal componente del sistema nervioso cuya función principal es recibir, procesar y transmitir la información. ¿Qué sería de nosotros si no sabemos procesar información y nuestras células nerviosas están destruidas? ¿Qué sería de nosotros? Pues, y esta información se da a través de señales químicas en nuestro cerebro son señales eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Es decir, en estas células se dan eh, cambios potenciales, ¿no? O diferenciación potencial en nuestras células. Por otro lado, nuestras células gliales o neurogliales son células del tejido nervioso donde
actúan en función auxiliares complementando a las células somáticas, es decir, a las células de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de células somáticas, que son las principales responsables de la función nerviosa, las células constituyen una matriz interneuronal en la que hay una gran variedad de células, ¿no? Entonces, son las neuronas las que tienen una gran funcionalidad en nuestro sistema nervioso, ¿no? Como podemos ver en nuestro cuerpo, cómo se pues se va desarrollando y se va expandiendo a través de todo nuestro cuerpo para poderlo controlar, ¿no? Entonces las neuronas tienen la función de coordinar acciones de los seres vivos de nuestro reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. Como podemos ver, aquí vemos un grupo de organismos como son los nidarios, entre ellos los corales, son grupos de nidario que pues forman todo un ecosistema, ¿no? Al igual que los platanitos que son gusanos planos, ¿sí? Y hay algunos moluscos, como en ese caso, las personas que hemos ido al mar, hemos visto caracoles o a nuestro alrededor, nosotros en este momento estamos siendo invadidos por una, una especie de pronto, se dice que muy tóxica, muy peligrosa y que puede causar la muerte, que es el caracol africano, ¿no? Entonces, ese es un molusco, ¿sí? Constituido dentro del grupo de los gasterópodos y hay los artrópodos, que son, entre ellos están los insectos. De igual manera están el grupo de los cordados, ahí nosotros estamos, somos los que tenemos vértebra, somos los grupos de los cordados y, y también conocidos como los vertebrados, ¿no? Acá vamos a ver el grupo de los invertebrados y aquí vamos a encontrar este grupo que son el grupo de los vertebrados, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos nuestro sistema nervioso a gran profundidad, ¿no? Eh, bueno, entonces si estudiamos muy a fondo nuestro sistema nervioso, entonces vamos a encontrar unas divisiones del sistema nervioso. De alguna manera, aquí vemos un diagrama explicativo del recorrido aferente y eferente, ¿no? En este caso, los nervios eferente y los nervios aferente. Vemos que desde los músculos, esos nervios eferente van hacia una médula espinal, ¿sí? Esa médula espinal se encuentra, pues, eh, de lógica dentro de nuestros huesos, principalmente en la vértebra. Vamos a encontrar una médula donde recibe todas esas conexiones nerviosas y las procesa a través de los nervios aferente y van hacia la piel, donde nosotros, en la medida que nosotros estamos en contacto con nuestro mundo exterior, vamos a tener un sentir, ¿no? Entonces, para el estudio desde el punto de vista anatómico, el sistema se ha dividido en central y periférico, ¿no? El sistema nervioso central es uno de las porciones en que se divide el sistema nervioso en los animales vertebrados. Ya habíamos hablado sobre los vertebrados. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentra revestido por tres membranas dura, dura madre, aracnoides, ¿no? Intermedia y pia madre.
en este caso, ¿no? Eso sería, en este caso, el sistema nervioso central. Eh, Aquí en esta imagen observamos un sistema nervioso central constituido por un mesencéfalo, ¿sí? El puente de Barolio, el bulbo raquídeo, el cerebelo. Entonces, este sistema nervioso central es prácticamente nuestro cerebro, ¿no? Por medio de la cual este va conectado hacia la médula espinal, eh, que tiene que ver con el bulbo raquídeo, que puede ser cervical y torácico, ¿no? Entonces, de esa manera, pues comprendemos lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso periférico, este sistema nervioso periférico, más que todo, son cada uno de las conexiones nerviosas que se conecta con cada uno de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es un es este sistema nervioso periférico es, junto con el sistema nervioso central, una de las dos divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, ganglios nerviosos que que se extienden fuera del sistema nervioso central, y cumplen con unas funciones eh, definida como tal. Entonces aquí vamos a ver una imagen en donde se encuentra también nuestro sistema nervioso de tipo central y conectado con una gran cantidad de nervios que recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? De alguna manera, eh, cuando los médicos estudian a profundidad nuestro sistema nervioso central, entonces cada uno de esos nervios tienen sus nombres correspondientes, como por ejemplo los pares craneales vagos. eh, por otro lado, vamos a encontrar el tronco del encéfalo, la médula espinal, vamos a encontrar el nervio plexobranquial, nervios como eh, músculos cutáneos, radial, mediano, cubital, o también vamos a encontrar unos nervios eh, toraxoabdominal, que en este caso van a ser el intercostales, subcostales y demás nervios que hacen parte de, de la parte toraxo-abdominal. Al igual vamos a encontrar algunos nervios dentro de la parte plexolumbar. Estos nervios, entre ellos están el obturador, el femoral y entre otros. Vamos a ver los nervios sacros. Entre ellos está la tibial, el peroneo común, el surale, entre otros nervios de gran importancia para que nuestro organismo funcione adecuadamente, para que en conjunto este cuerpo que nos ha dado Dios, algo muy perfecto, lo estudiamos y también nos comprendamos que no es tan sencillo formarse y de alguna manera, pues nosotros tenemos que cuidarlo, ¿no? El sistema nervioso central corresponde al encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico comprende el conjunto de nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del organismo. Dentro del sistema nervioso periférico se diferencia un sistema nervioso sensitivo o aferente, encargado de incorporar la información desde los receptores y un sistema motor o eferente, ¿no? Entonces, esto en cuanto a nuestro sistema nervioso, y también podemos
hablar de que desde el punto de vista funcional suele distinguirse entre somático y autónomo, ¿no? Eh, Otra manera de estudiarlo y desde el punto de vista más concluyente abarca la mayoría de animales, en este caso, es decir, la estructura funcional de los reflejos que establece la división entre el sistema nervioso sensitivo o aferente, que fue inicialmente, de alguna manera explicado mediante esta imagen. Y nuestras células que la hemos estudiado, aquí vemos un sistema nervioso simpático, ¿sí? Eh, y también podemos ver otros tipos de sistema nervioso, el sistema nervioso de tipo parasimpático, el sistema nervioso de tipo entérico. Entonces, nosotros tenemos una serie de organización en nuestro cuerpo. Aquí podemos observar un sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso visceral, en este caso, muy estudiado a profundidad por los médicos y nosotros también debemos de comprender nuestro cuerpo a profundidad porque es una maravilla del mundo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces debemos de saber con detalle todo esto. Bueno, es de gran importancia comprender las células que integran el sistema nervioso y entonces estas células que se llaman, que son unas células muy especiales porque hacen cosas muy especiales en nuestro cuerpo. eh, la neurona, al igual que todas las células, disponen de un citoplasma y en el que existe un núcleo y diversos orgánulos como las mitocondrias. Estas mitocondrias son de gran importancia porque es allí donde se almacena la energía en forma de ATP y el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi es también importante en la célula y que está presente porque ahí es donde se encuentran una gran cantidad de organelos, como son los ribosomas, y esos ribosomas son los que producen y fabrican muchas sustancias, muchas proteínas, ¿no? Entonces, como lo podemos ver aquí muy detalladamente, este es nuestro, nuestra célula muy detalladamente la acercaremos aquí para poderla observar y que lo que mencionaba antes, estas son las partes de la célula nerviosa que se llama las dendritas, ¿no? Las dendritas y los axones, ¿sí? Por medio de las cuales se encuentran una parte que se llama la mielina, ¿sí? Aquí se encontramos alrededor, eh, de las células de Schwann, aquí una célula de Schwann y alrededor de ella está la mielina, están los nodos de Ranvier, están el terminal del axón, ¿sí? El terminal del axón y de las dendritas. Aquí vemos el núcleo celular y también tenemos un cuerpo celular como tal. Entonces, este es el diagrama de lo que es una neurona. Sus dendritas, como tal, nos vamos a comprender y sus axones, ¿no? Como tal debemos entender la célula nerviosa. Entonces, existe una clasificación de tipo morfológica, si nos profundizamos mucho más a fondo, entonces vamos a ver unas neuronas de tipo unipolar, las otras de tipo bipolar, la multipolar y la pseudo unipolar, ¿no? Lo vemos aquí
en estas imágenes, ¿no? Podemos observar en estas imágenes. Por otro lado, he aquí nuestro sistema circulatorio. Entonces, nuestro sistema circulatorio, comprendido principalmente por el corazón y una cantidad de redes de venas y arterias, ¿no? Que recorren nuestro organismo. ¿Para qué? Para transportar los nutrientes en cada una de nuestras células. Imagínense, ¿desde dónde toman esos nutrientes? Desde nada más ni nada menos que desde nuestro sistema digestivo. Allí encontramos el llamado el intestino grueso y el intestino delgado, en donde hay una gran conexiones eh, de venas y arterias, vénulas, arteriolas, que llevan los nutrientes hasta cada uno de nuestras partes del cuerpo, ¿sí? Podemos ver algunas venas, como es la yugular externa, la yugular interna, eh, las venas subclava, las arterias, la arteria pulmonar, la vena cefálica y toda esta gran cantidad de arterias y venas que pueden recorrer nuestro sistema circulatorio. Bien, entonces por otro lado, tenemos que nuestro sistema circulatorio eh, o aparato circulatorio cardiovascular, como lo queramos decir, es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de un organismo elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias, pues existen tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados, aunque su estructura y función tiene considerables variaciones dependiendo del tipo de animal, ¿no? Entonces, en el ser humano, el sistema circulatorio está constituido por un fluido que se llama sangre, ¿no? La sangre es esa parte importante de nuestro organismo que es considerado un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, a través de los capilares, luego cogen venas, luego cogen arterias. Entonces, ¿en dónde? De todos los vertebrados. Entonces, un conjunto de conductos, arterias, venas y capilares. Y una bomba impulsora que es el corazón. El corazón que lo podremos detallar muy a fondo de manera íntegra, ¿no? La sangre contiene glóbulos rojos ricos en hemoglobina, que es una proteína de gran importancia de transporte, ¿no? De transporte del oxígeno, ¿no? Entonces, mm, tiene una gran cantidad de componentes de gran importancia para nuestro organismo, pues como podemos dicho, la hemoglobina, ¿no? Que transporta el oxígeno hasta todas las células del cuerpo. El sistema linfático no lo podemos dejar a un lado, formado por unos vasos de tipo linfático, que son canales delgados y diminutos que transportan material de desecho. Entonces, fíjense bien, nosotros no solamente ingresamos sustancias, sino que en nuestro cuerpo también está preparado para desechar esa sustancia que nuestro cuerpo no logra asimilar y eso se desecha a través de los vasos linfáticos y las células del sistema inmunitario en un líquido llamado linfa, ¿no? Que conduce un líquido llamado linfa desde el espacio intersticial hasta el sistema venoso. También forma parte
del sistema circulatorio. Entonces, eh, continuamos explorando un poco más sobre nuestro sistema circulatorio. Bien, ahora observemos este video. Hola, ¿cómo te va? En muchos programas hablamos acerca del funcionamiento del corazón, hablamos de las arritmias, hablamos de los soplos, hablamos de la hemodinamia del organismo. Entonces yo quiero contarte cómo es el funcionamiento del corazón. De hecho, esta charla también le va a servir mucho a pacientitos míos que están en el colegio y tienen que estudiar el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesta por el corazón y los vasos. Los vasos pueden ser arterias o pueden ser venas. El corazón, que es un órgano muscular, está dividido en 4 cavidades. Las 2 superiores que se llaman aurículas y las 2 inferiores que se llaman ventrículos. Las aurículas están separadas de los ventrículos por las válvulas auriculoventriculares. Las aurículas se contraen, lo cual se llama sístole auricular, para mandar la sangre al ventrículo. Una vez que la sangre ingresó al ventrículo, la aurícula se relaja, que es la diástole auricular. Luego que se produce la diástole auricular, se contraen los ventrículos. El ventrículo derecho mandará sangre a los pulmones y el ventrículo izquierdo mandará la sangre oxigenada a todo el organismo. Al contraerse el ventrículo, es decir, la sístole ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son las válvulas que separan a los ventrículos de las aurículas. Si no existiera esta válvula, al contraerse el ventrículo, la sangre podría volver a la aurícula en lugar de ir hacia adelante. Entonces, en la sístole ventricular, cuando se contrae el ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares. La válvula que separa al ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda es una válvula formada por 2 valvas llamada válvula mitral. Y la válvula que separa el ventrículo derecho de la aurícula derecha tiene 3 valvas y se llama válvula tricuspidia. Una vez que los ventrículos se contrajeron, es decir, la sístole ventricular, eliminan la sangre hacia las arterias. Como te conté, el ventrículo derecho elimina la sangre hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo elimina la sangre hacia la arteria aorta. Luego que se relaja el ventrículo, es decir, durante la diástole ventricular, se cierran las válvulas sigmoideas, que son las válvulas que separan a la aorta del ventrículo izquierdo y a la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Sus ramas, arteria humeral, arteria renal, arteria femoral, se va dividiendo cada vez en arterias más finitas. Las arterias se convierten en arteriolas, los arteriolas se convierten en capilares y en los capilares se produce la salida de oxígeno hacia las células y la salida de todos los metabolitos que necesitan las células para funcionar. Una vez que la célula realizó el consumo de ese oxígeno y liberó el dióxido de carbono ingresa en los capilares se juntan para formar las vénulas se juntan para formar las venas y las venas se juntan para formar la vena cava inferior y la vena cava superior que van a desembocar en la aurícula. Toda esa sangre que viene sin oxígeno porque las células lo consumieron y con dióxido de carbono porque es el elemento de desecho de las células, ingresa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a los pulmones a oxigenarse. Una vez que se oxigenaron en los pulmones, vuelven a la aurícula izquierda llena de oxígeno para pasar al ventrículo izquierdo y de ahí nuevamente al cuerpo oxigenado. Habitualmente los pediatras hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo, circuito menor que es el corazón derecho y circuito mayor que es el corazón izquierdo. Una vez yo estaba hablando de esto y mi hija que estaba estudiando en el colegio el sistema cardiovascular se sorprendió y me dijo que tenés un paciente con 2 corazones. No, los médicos habitualmente hablamos del corazón derecho y el corazón izquierdo porque funcionalmente el corazón está así dividido. El corazón es uno solo, pero la aurícula derecha y el ventrículo derecho forman parte del circuito menor, que la sangre va al pulmón y vuelve, y el corazón izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda forman parte del circuito mayor, el que tiene que largar sangre a todo el organismo. El circuito menor, por ser un circuito más cortito, tiene menores presiones y tiene que hacer menos fuerza. Por eso en general las paredes del ventrículo derecho son más delgadas, mientras que el ventrículo izquierdo, que es el que tiene que eliminar la sangre a todo el organismo, tiene que contraerse con muchísima fuerza y es el principal motor de todo nuestro sistema cardiovascular.
Bien, entonces ese es el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio, así funciona. Entonces, pues de alguna manera hemos comprendido qué tan complejo es nuestro sistema circulatorio y cómo funciona nuestro corazón, ¿no? Bueno, entonces por otro lado tenemos a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eh, existen unos órganos especializados como las amígdalas y aneloides, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo, el brazo, el vaso, las placas de Bayer, el apéndice, la médula. Entonces es allí donde eh, se podemos producir o por donde podemos encontrar nuestro sistema inmunológico. Como bien podemos decir, el diseño inmunitario está, en este caso, este diseño sirve más que todo para proteger al organismo, pero su mal funcionamiento por causas internas o externas puede causar enfermedades. El sistema inmunológico es un complejo engranaje de defensa que tenemos frente a infecciones y enfermedades. Eh, Está tan desarrollado que es capaz de establecer una memoria que implica eh, una acción, ¿no? Eficaz frente a infecciones de repetición futuras. Entonces, ¿qué enfermedades provoca el mal funcionamiento inmunitario? Entonces, nosotros podemos tener estos puntos y podemos encontrar muchas enfermedades a causa de la deficiencia en nuestro sistema inmunológico. Pero en sí, ¿qué es nuestro sistema inmunológico y cómo está constituido? Bueno, entonces nuestro sistema inmunológico, que se compone de órganos, tejidos, proteínas y células especiales, a diario protege a las personas de los gérmenes y microorganismos. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico se desempeña con asombrosa eficacia para mantener saludable a las personas y prevenir infecciones, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones, problemas con el sistema inmunológico puede producir enfermedades e infecciones. Acerca del sistema inmunológico, es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos y otros invasores mediante una serie de pasos llamados respuesta inmune. El sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden los sistemas del cuerpo y causa enfermedades, ¿no? Los tipos, los dos tipos, en este caso, tenemos eh, los leucocitos que se producen eh, o almacenamiento de varios lugares del cuerpo, que incluye el timo, el vaso y la médula espinal. Allí es donde se almacena. Por este motivo, estos órganos se denominan órganos linfáticos, los leucocitos en este caso. Los leucocitos circulan desde y hacia los órganos y los ganglios por medio de los vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Existen dos tipos de leucocitos, que son los fagocitos y los linfocitos, ¿no? Eh, También podemos encontrar eh, un tipo muy común de fagocitos, que son los neutrófilos, y por otro lado, otros linfocitos que podemos encontrar son los linfocitos B y los linfocitos T, que en la medida que vamos a ir comprendiendo estas células que se encuentran en nuestro cuerpo, entonces
En este caso, podemos encontrar, son células de tipo células blancas o llamados leucocitos, ¿no? Eh, También las plaquetas hacen parte de este sistema inmunológico, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder desarrollar inmunidad, entonces la inmunidad puede ser de tipo innata, razón por la cual algunas personas son asintomáticas ante ciertas enfermedades y las soportan, ¿no? No genera ningún síntoma. Ahí existe una inmunidad adquirida, una inmunidad pasiva, y entonces esto es importante para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. De alguna manera, pues es importante comprender este sistema inmune, ya que son los soldaditos que se encuentran dentro de nuestro organismo. Bien, jóvenes, entonces con eso ya estás en capacidad de hacer dibujo. Dibuja la situación de la actividad anterior y relaciona los sistemas involucrados. En este caso, involucramos el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico. También actúan otros sistemas, ¿no? Como el sistema musculatorio, que pues es de gran importancia que los investigues a fondo y los logres comprender. eh, Puedes hacerlo por medio de internet, investigar sobre este otros sistemas para que puedas avanzar en tu conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, eh, quedan pendientes estas actividades para que las desarrolles, ¿no? Pues ponte un like, tan pronto, ponle like, tan pronto termines de ver este video, ¿no?